Buenos días. A ver, hacedme un favor. ¿Qué pone en el programa de hoy? 9:30, ¿qué pone? ¿De qué tengo que hablar? ¿Se me ha olvidado? Evolución e instituciones sociales. Joder, ese tema no sé si me lo sé. Vamos a ver si improvisamos un poco. Venga, empezamos por dos ejercicios. Primer ejercicio, o primer ejemplo. Es un ejemplo un poco críptico. Esto es una institución. Los que sepáis por qué, os reís y los demás os preguntáis por qué es una institución. Y luego, vamos a poner otro ejemplo de institución. Y lo vais a hacer conmigo. Venga. No estáis nada animados, venga. A ver. Esto es una institución. Sabéis hacerlo. Luego, si necesitáis interrumpir y tal, no pasa nada. Esto va de institución y evolución, o instituciones y evolución, o evolución e instituciones. Voy a empezar contándoos algunas cosas sobre evolución muy rápida, luego las iré mezclando, evolución e instituciones, y luego ya me meto con las instituciones, sobre todo la versión austríaca purista, digamos, mengeriana, hayekiana, combinándola con la versión o con las ideas que la ciencia moderna de, por un lado, genética y por otro lado, cultura, son compatibles con la versión austríaca. Esto es un aspecto en el que los austríacos dicen cosas muy interesantes, originales en su momento, pero que hoy ya están en el mainstream científico. Ideas sobre la evolución. La evolución, el proceso evolutivo, que voy a tratar de contaros algunas cosas sobre él, es verdad, es algo que ha pasado, que ha sucedido, y hay una teoría que lo explica, pero no es simplemente una teoría en el sentido de podría ser verdad, pero tal vez no estamos muy seguros. La evolución es correcta. Luego, los creacionistas tienen un serio problema intelectual de rechazar esa evolución y proponer unas ideas, creacionistas, religiosas o no, ideas de diseño inteligente, que no funcionan, que es que no son ciertas y no pueden ser ciertas. La evolución es un proceso ciego o no dirigido. A veces se dice aleatorio, al azar. No es totalmente correcto porque la evolución no sucede solo al azar. Es un proceso que no es previsor, no prevé nada, no prepara nada, no tiene planes. No es intencional, ya he dicho que no es dirigido, no es un proceso inteligente, pero al final llega a lugares, llega a sitios que nunca son definitivos, pero no tiene intención de llegar a esos sitios. Produce inteligencia, ha producido la inteligencia humana, la inteligencia también que tienen muchos animales, todos los organismos, todos los seres vivos tienen algo de inteligencia, algo de capacidad cognitiva, pero el proceso evolutivo no es inteligente. Y produce intencionalidad, los austríacos hablan mucho, todo el libro de Mises de la acción humana, en realidad se debería llamar la acción intencional. Pero el proceso evolutivo no es intencional. Algo que a mí me parece muy interesante y llevo años trabajando en ello es cómo la evolución produce intencionalidad sin ser ella misma un proceso intencional. Es un proceso lento, con muchísimos fallos y muchísimos costes. Pero como, digamos, como la evolución no es un agente que tiene que economizar, pues se puede permitir todos esos ensayos y tiene mucho tiempo y tiene gran cantidad de organismos que pueden probar y morirse y ya está. Pero lo bueno es que retiene lo que acierta, retiene lo que es exitoso, retiene lo que funciona y simplemente descarta los fracasos. Y por eso lo que ves al final tiene un sesgo, digamos, positivo de que funciona de éxito, porque lo que ha fracasado se ha eliminado y ya no lo ves. Es parcialmente aleatorio y parcialmente determinista. La gente que dice la evolución no puede funcionar porque las cosas no pasan por azar o cosas tremendamente improbables no pueden pasar por azar, ¿no? Hay una metáfora, es como si un tornado pasara por una chatarrería y al final, después del tornado, aparece un Boeing 747 con todos los aparatos funcionando. Si la evolución fuera por azar, luego la evolución es imposible, pero es que la evolución no funciona así. La evolución produce pequeños cambios aleatorios o ciegos, pero luego los retiene no por azar, los retiene porque funcionan y elimina los que no funcionan. Y esa retención es determinista. Es decir, tiene razones, tiene causas. No andas igual de bien con las piernas que tienes que si tuvieras 3 piernas o solo una o 4 o 5. Tienes los dedos la forma que tienen porque funciona muy bien con este pulgar oponible. ¿No? Esto son cosas de ingeniería.
Podemos hablar luego, si queréis, de mecanismos evolutivos y combinarlos en genes y lo que son los memes, que ya mencionan la palabra, que son simplemente las unidades evolutivas del mundo de la cultura. Vosotros igual habéis oído hablar de los memes como estos chistes, ¿no?, que se propagan por Internet, pero la idea de memes anterior es simplemente cualquier unidad cultural que puede copiarse. Entonces, igual que un gen es un trozo de material genético que puede copiarse, y no solo se copia, sino que codifica una proteína, es como la receta de una proteína, pues el meme es un contenido cultural. Un meme puede ser una palabra, o una frase, o una forma de vestir, o una forma de bailar, una forma de moverse, y entonces ya serán más o menos elementales o más o menos o más compuestas. Si queréis, al final de la charla, o quizá durante ella, me preguntáis sobre las versiones más clásicas de la teoría evolutiva y los temas más modernos sobre los que se está investigando, que es, por ejemplo, selección multinivel. Si habéis leído a Dawkins o a otra gente más moderna, Dawkins enfatiza, Richard Dawkins, el mundo del gen. No hay que fijarse tanto en los organismos, ni siquiera en las especies, sino en el mundo del gen. Lo que se reproduce al final es el gen. Pues podemos ver desde el mundo, desde la cultura, qué es lo que se reproduce. ¿Solo las ideas o complejos de ideas más sofisticados, no tan elementales, no tan simples? O lo que se reproduce y lo que sobrevive son grupos, estas serían ideas hayekianas, que tienen determinadas ideas, que tienen una determinada cultura que funciona mejor que otras. Las ideas de epigenética, si habéis oído hablar de ello, es rasgos que no son estrictamente genéticos, pero que también se pueden transmitir de madres a hijos o de padres a hijos. Y lo que vamos a hablar sobre todo esta charla es evolución a nivel cultural, no tanto a nivel genético, aunque las vamos a comparar, sino a nivel cultural, ¿vale? Algunos autores, si queréis, al final de la charla me preguntáis por libros, y si no sabemos escribirlo lo ponemos aquí o lo buscamos en Internet. El autor de la escuela austríaca que primero trata estos temas es Menger, Karl Menger, y luego el premio Nobel Friedrich Hayek es el más evolucionista de todos, el que más desarrolla estas ideas. Si os fijáis, la otra ala del movimiento austríaco, Mises, Rothbard, no son tan evolutivos, o sea, no tan evolucionistas, no tratan tanto en profundidad estos temas. En el mundo que no es la escuela austríaca, pues tenéis Charles Darwin, que se puede leer, incluso los libros de Charles Darwin no son libros que leas y dices, esto es muy anticuado y no es un rollo y no hay manera, ¿no? Hay libros como El origen de las especies que se puede leer. Richard Dawkins, que es famoso, Stephen Jay Gould, que es su, digamos, némesis o enemigo, amigo americano, Daniel Dennett, desde el punto de vista de la filosofía, y hay dos pensadores que a mí me gustan mucho y además son liberales, que tratan mucho estos temas, que son Matt Ridley, que tiene el libro del optimista racional y muchos más libros sobre biología, evolución y temas de estos, y Michael Shermer. Estos dos, Matt Ridley y Michael Shermer, van a estar en la Montpellerin Society ahora cuando nos vayamos a Canarias. ¿Vale? ¿Qué es una institución? Os lo podía preguntar como pregunta de examen. Si habéis estudiado un poco ya la escuela austriaca, es la típica cosa que se pregunta, porque en una sola frase, con pocas palabras, ya se puede explicar. Es un patrón pautado de conducta, es decir, algo regular, repetido, generalizado, de comportamiento, de cómo se hacen las cosas. Aunque los que actúan son individuos, se dice que las instituciones son sociales, porque son cosas que no hace solo un individuo, sino que las copian muchos y las repiten, y todos siguen más o menos esa misma regularidad. Existen porque sirven de guía de conducta adecuada para resolver problemas. Es decir, lo bueno de las instituciones es que si tú no sabes qué hacer, simplemente copias a otro. Y como sabes que eso lo hace todo el mundo, o lo hace mucha gente, y lo hace más o menos igual, pues quizá dices, pues quizá hay alguna razón, o simplemente funcionará, si lo están haciendo y sobreviven, pues lo voy a copiar a los demás. Si habéis seguido mis últimos artículos en el Juan de Mariana, veis que el último par son una crítica a los objetivistas. Los objetivistas insisten en que hay que razonarlo todo, en que la razón es la herramienta principal, digamos, de supervivencia y de éxito evolutivo del ser humano. Y yo les digo, la razón es muy importante, pero no lo es todo. La capacidad de imitar, y para imitar no hace falta pensar mucho, hace falta tener cierta inteligencia. Los humanos somos muy imitadores, pero hay otros primates que también saben imitar, y muchísimos animales saben imitar. Nosotros sabemos imitar más y mejor, y además somos creativos, luego podemos estar innovando y generar cosas nuevas que imitar, y así es como se genera todo el mundo de la cultura. Pero copiar tiene lo bueno de que no tienes que pensar, y pensar es costoso.
Tienes que empezar a plantearte las cosas y además si no sabes te puedes equivocar. O sea, luego no es solo costoso, sino que tiene riesgos. Y hay todo tipo de esos riesgos e incertidumbre y pueden salir las cosas mal y cuando salen muy mal pues puedes tener graves daños, heridas, muerte. Entonces a veces dices, bueno, para ir a seguro y por economizar copio a los demás. Es ir en piloto automático. Una pregunta interesante es, vale, copias, ¿pero a quién? Si todo el mundo hace lo mismo, ya sabes a quién tienes que copiar y qué es lo que tienes que copiar. Pues a todos. Pero ¿qué pasa si hay variantes? ¿Qué pasa si hay diferencias? Entonces esto está estudiado en el mundillo de la cultura, con observación de grupos exitosos, con modelos matemáticos, informáticos, y dices, pues copia a los más exitosos. El problema es, ¿cómo mides el éxito? Pues al que sea más rico, al que tenga mejor reputación. Copia a aquel a quienes los demás ya están copiando. Entonces, fíjate en otros, a ver a quién copian y copia. Luego, al final, hay mecanismos de realimentación positiva de éxito. Si tienes un poco de éxito y ya te copian unos cuantos, al final te copiarán todos. ¿Ves? Estos son los mecanismos espontáneos que explican cómo las instituciones, lo voy a decir ahora, no necesitan ser planificadas, ni diseñadas, ni impuestas de forma centralizada, sino que mediante comienzos en los que alguien empieza a hacer una cosa y otros pocos le imitan, le copian por la razón que sea, ya puedes tener ahí mecanismos de refuerzo que hacen que al final ese comportamiento se extienda sin que nadie les haya dicho pónganse todos ustedes a copiar, pónganse todos ustedes a hacer esto, sino que alguien lo hace, entiende lo que está haciendo, lo va copiando y al final lo hace todo el mundo. ¿Vale? Las instituciones son importantísimas, y esto de la copia y la imitación, porque permiten la coordinación social. No solo facilitan el que cada individuo haga las cosas más eficientemente, sino que al cooperar, que nos podamos coordinar, generan expectativas sobre qué es lo que van a hacer los demás. Ahora las voy a mencionar, las instituciones típicas, el lenguaje, el derecho, el dinero y otras tipo la familia o la religión, o todo tipo de rituales. Pongo entre signo de interrogación el gobierno, el Estado, ¿es una institución o es una institución evolutiva, es espontáneo o no? Si yo manejo el dinero, por ejemplo, no solo yo manejo el dinero y sé cómo funciona, sino sé que los demás también manejan el dinero. Y no solo sé eso, sé que los demás lo saben, sé que los demás saben que yo lo sé y yo sé que ellos lo saben y esto lo hacéis todas las veces que queráis. Al final que no necesitamos pensar en ello, sino que lo hacemos sabiendo que todo el mundo lo hace y al final sin pensar. Lo hacemos de forma no totalmente inconsciente, pero sin darle mucha importancia. Por eso luego es muy difícil analizar las instituciones, porque la gente juega al mundillo de las instituciones de forma automática, sin pensar, y cuando quieres ser un científico de las instituciones, tienes que vencer eso y decir, ¿y todo esto por qué lo hacemos? ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Entonces tienes que decir, entonces hay que ponerse a pensar las instituciones. Ejemplos típicos. El lenguaje. Es de los ámbitos más interesantes para estudiar la evolución del lenguaje y cómo funciona. Obviamente es un patrón regular, generalizado de conducta, ¿no? Y ahora me estáis entendiendo lo que quiero decir, pero ¿lo estáis entendiendo todo? Nunca lo sabemos. Igual uso una palabra relativamente técnica y no me habéis entendido del todo. Aquí con nuestros amigos latinoamericanos, pues tenéis algunas expresiones que los demás, pues los españoles no entendemos. Si me decís, la voté o lo voté, pues votar en España es esto. Pero al menos en Guatemala es tirar algo. La voté porque estaba roto y ¿no? Igual usáis otra palabra para decir que estaba roto. Luego, las instituciones, una idea principal, no son perfectas, no son nunca totalmente universales y totalmente homogéneas. Pueden tener fallos, pueden tener problemas, son cosas del mundo de la realidad y en el mundo de la realidad no hay nada perfecto que no tenga problemas. Y tienen cierta diversidad. Esa diversidad va a ser esencial para que puedan evolucionar. Si no hubiera diversidad, no habría manera de evolucionarlas. Una idea que a mí me parece importante es ligar las instituciones con la moralidad y con la ética. Un criterio que suele utilizar la gente a la hora de justificar su conducta o a la hora de discutir y decir esto es moral o ¿por qué esto es así? ¿No? Mi madre, mis padres me suelen decir, pues porque sí, porque esto tal, porque sí. Lo siguiente es porque lo digo yo. Y el siguiente paso es porque se ha hecho siempre así.
Eso es en el tiempo. Y lo otro es porque todo el mundo lo hace así. Si es verdad, aunque esto no tenga mucho contenido racional profundo, al menos sirve como referencia. Si dices, te juzgamos porque eres diferente o porque lo has hecho distinto, o te criticamos, porque todo el mundo espera que hagas las cosas de una determinada manera. Luego, si la haces de otra, aquello pues chirría. Y si nos preguntas que por qué, pues es que nos estás generando un malestar o una posibilidad de descoordinación porque estás cambiando. Luego, por eso a los innovadores o a los diferentes a veces se les mira mal. Hay muchísimas tendencias, voy a comentar ahora un poco más de eso, en las sociedades de conformidad, de parecerse a los demás y de eso, de no ser demasiado diferente, pues para que te acepten, para mostrar como sumisión a los demás y que no eres un enemigo, sino que eres alguien que piensa como todos y eres alguien leal, fiel, comprometido con el grupo. Y por otro lado también existe la posibilidad al revés. Si quieres ser alguien especial y llamar la atención, pues rompes los esquemas y, por ejemplo, generas el punk en música. Cuando ya el rock y el rock sinfónico están totalmente hastiados, ya repiten, hacen lo mismo, cada vez con más volumen, estadios más grandes, melenas más enormes, pues salen los punkis y hacen algo distinto. Pero luego los punkis se vuelven mainstream y hay que hacer otra cosa. El grunge, el indie, lo alternativo. Todo el mundo de la cultura y las instituciones es un mundo de convertirse en algo mainstream, algo generalizado, popular, conocido, digamos estándar, pero que haya alguien en el margen que trata de cambiar eso o romperlo, pero que al final probablemente genere un nuevo mainstream. ¿Vale? De las ideas más importantes de Menger y Hayek es que las instituciones no son inventadas conscientemente, ni planificadas, ni diseñadas por grandes genios. Que si os fijáis, muchos grupos tienen ideas contrarias. Es típico en muchas culturas. Hubo un señor muy sabio en el pasado, un héroe, y tiene un nombre, que nos enseñó a cazar, o que nos enseñó a hablar, o que nos trajo hasta aquí, o que estableció la tradición. Aquí hay muchísimas leyendas y mitos pues que quizá tengan una realidad de componente histórica de que tal vez hubo una persona que era un genio y que mejoró mucho algo e influyó mucho sobre los demás y todo el mundo piensa que todo viene de ese individuo. Pero lo más probable es que las instituciones no funcionen así, sino que participen grandes cantidades de personas de forma inconsciente y se vaya generando ahí un pozo de conocimiento de muchísimo tiempo y muchísimas personas. Esto es lo que se llaman procesos evolutivos. Normalmente decimos de prueba y error. A mí no me gusta demasiado la expresión prueba y error porque parece que dices prueba y falla. O sea, automáticamente solo puedes probar y fallar. En inteligencia artificial hay otro término que me gusta más que es generate and test. Genera y comprueba. O sea, test y el test puede salir mal y normalmente se suele decir que la mayor parte de los tests salen mal porque si estás en un ámbito totalmente novedoso es que no sabes, como no sabes vas a fallar, pero irás aprendiendo, genera muchas veces y alguno funcionará. Entonces, las instituciones condensan grandes cantidades de información. Son resultado de muchos individuos que actúan intencionalmente. Mises y los austríacos insisten en la acción intencional, teleológica, hacia un fin, hacia un objetivo, que tú la estás pensando y tienes un plan de acción que ya te estás imaginando algo que deseas y desarrollas mentalmente una estructura de acciones que dices, conseguiré esto. Pero normalmente nadie se ha sentado a decir, me voy a inventar una institución, venga, voy a ver cómo funciona mejor la sociedad o cómo hacemos, entonces voy a diseñar una institución. Sino que las instituciones son el pozo de consecuencias no previstas y no deseadas de las acciones de muchísimos individuos, que resultan ser exitosas, se copian unos a otros y va quedando eso ahí. Hay una tensión en el ámbito de las instituciones y es que, por un lado, tienen que ser estables. Si las instituciones cambian cada minuto o varían mucho de unas personas a otras, no sirven de gran cosa. Pero no pueden ser totalmente estables en el sentido de constantes, estacionarias y perfectamente universales. Porque deben cambiar para poder adaptarse a las circunstancias. Y esas posibilidades de cambio significará que habrá varias versiones y la gente tenderá a escoger unas u otras según consideren que son mejores o peores. Luego, es normal que haya esta tensión.
En el mundo de la evolución genética se habla de la tensión que hay también entre definir la evolución como un proceso gradual, constante, lento, que las cosas van cambiando más o menos a una velocidad baja que apenas notas, pero van cambiando, y una teoría que no sé si la conocéis, que es la de los equilibrios puntuados. Y es que las cosas no cambian durante miles de años, decenas de miles de años, millones de años, y de repente hay una revolución. Revolución que en términos biológicos, geológicos, pueden ser 10.000 años, 100.000 años, pero que a escala de miles de años, de miles de millones de años, eso es muy rápido. Pues en el mundo de la cultura y las instituciones pueden pasar cosas así, ¿no? En el mundo del dinero, ¿qué cambios ha habido en qué cosas han sido dinero? Pues ahora llega el Bitcoin, y el Bitcoin, si llegara a establecerse como dinero, sería una revolución, quizá, lo conseguiría muy rápido. Pero de momento los dineros establecidos tienen tal inercia, tienen tal estabilidad, que quizá el Bitcoin no lo consiga nunca. Se quede ahí como algo que existe, pero no llegue a desbancar al dinero de ahora de los bancos centrales. Quizá durante la época del patrón oro, la gente pensaba que aquello iba a existir para siempre y no iba a cambiar nunca, ¿no? Hasta que llegaron todas las intervenciones, todas las manipulaciones de los bancos centrales y se lo acabaron cargando, algo que parecía que podía ser quizá eterno. Luego, las evoluciones son cosas que no cambian o aparentan que no cambian, pero que sí cambian, deben poder cambiar. Por ejemplo, ciertas creencias religiosas, el creyente cree que son eternas y que no cambian nunca. Sin embargo, si supiera algo de historia, vería que 100 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás eran muy distintas. Lo que pasa es que ya desde el punto de vista de una vida humana de minutos, horas, años, pues puede parecer que aquello está congelado, que es eterno. Todas las instituciones requieren cierta exploración, experimentación, prueba, para seguir buscando, para optimizarse, para depurarse. Son repetidas y generalizadas, insisto, pero tiene que haber cierta diversidad, no una total uniformidad. Os voy a citar ahora, para que no digan, a Jesús Huerta de Soto, porque es un texto, un párrafo en el que sintetiza muy bien algunas ideas de Menger y Hayek. Pero es que todos los austríacos al final acaban diciendo esto con las mismas palabras. Se pone de esta forma en funcionamiento un proceso descentralizado de prueba y error en el que tienden a preponderar a lo largo de diversas generaciones los comportamientos que mejor coordinan los desajustes sociales. De manera que, a través de un proceso social inconsciente de aprendizaje e imitación, el liderazgo iniciado por los seres humanos más creativos y exitosos en sus acciones se extiende y es seguido por el resto de los miembros de la sociedad. Además, en ese proceso evolutivo, aquellas sociedades que antes incorporan los principios e instituciones más adecuados tienden a extenderse y preponderar sobre los otros grupos sociales. Si os fijáis, aquí hay como dos niveles. O sea, algunos individuos actúan, otros les copian porque los ven como exitosos. A veces las cosas se copian aunque no veas al otro como un exitoso. En el mundo de los memes, igual el originador de un meme de Internet, nadie sabe quién es. Luego dices, ¿qué éxito ha tenido? Igual es anónimo o no hay manera de identificar quién fue. Es el meme el que es exitoso más que la persona que lo originó. En otros mundos, por ejemplo, del arte, la música, los creadores quieren llamar la atención, decir que esta canción es mía, derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, quiero su éxito, pero que me reconozcáis a mí, no solo a la canción, que la canción tenga éxito, sino que tenga éxito yo. Problemas de las instituciones. Pueden ser soluciones subóptimas, es decir, pueden ser relativamente buenas, pero quizá no sean las mejores. No tengo aquí un gráfico, pero os lo imagináis simplemente un paisaje con montañas. Entonces, el proceso evolutivo de adaptación lo que hace es lleva a los agentes que están evolucionando, a las entidades, a lo que se llama un máximo. Pero a veces puedes alcanzar un máximo local. Yo puedo estar aquí en el fondo de un valle y subo y alcanzo la cima de una montaña. Pero ¿qué pasa si en este paisaje, luego, si yo bajara por aquí, que es algo que el proceso evolutivo en principio no permite, los procesos evolutivos solo tienden a, entre comillas, mejorar siempre de forma contextual y relativa, tengo aquí un valle y luego tengo otra montaña. Y luego quizá otra montaña más alta. Entonces, por eso se habla de óptimos o máximos locales. Y que como el proceso de evolución es ciego, solo ve o solo puede tocar, ir tanteando lo que hay al lado. Y en el momento en que alcanza un máximo local, se queda en él. Porque cambiar a partir de ese máximo local es irse para abajo, y eso no te interesa. Luego, a veces hay ese problema, que todo el mundo hace las cosas de una manera porque parece que han funcionado, porque las alternativas que puede imaginar, que son variaciones pequeñas, funcionan peor, y hace falta un rebelde, un revolucionario para que diga, oye, tenemos que irnos más allá,
que resulta que hay un máximo mucho más alto. Y otro que diga, además hay otro máximo mucho más alto. Luego, las instituciones pueden dejar de funcionar si las circunstancias cambian. Es decir, la idea de, bueno, esto funciona, ¿por qué sabemos que funciona? Pues porque ha funcionado siempre, porque ha funcionado en el pasado. Sí, pero en el pasado las circunstancias eran unas y ahora son otras. En el pasado no teníamos cierto conocimiento científico, cierto conocimiento tecnológico o ciertas ideas culturales que parece que no intervienen o que no influyen, resulta que sí afectan a esto y antes eran distintas, entonces ya no podemos seguir usando esta institución igual. Entonces, eso lo voy a discutir esta tarde con José Ignacio, con el tema de la familia. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de la religión. La religión durante mucho tiempo puede haber funcionado como cohesionador social en la medida en que la gente se la creía. Pero en esas épocas antiguas la ciencia prácticamente no existía, o el conocimiento científico era muy pequeño, y a veces hasta se mantenía en secreto o era como dedicado solo a especialistas. Pero en cuanto el conocimiento científico se extiende, pues es que ciertas ideas de la religión ya la gente las mira y dice, pero ¿cómo nos hemos creído esto? Entonces, ¿qué pasa con todo el aparato institucional que hay en torno a la religión? ¿Puede seguir funcionando con las circunstancias distintas o no? Entonces, parte del debate interesante de las instituciones es, oye, ¿qué hacemos con ellas? ¿Seguimos confiando en ellas o las intentamos adaptar a los nuevos tiempos en los que las circunstancias han cambiado? Y es muy importante entender que en la historia de la humanidad todo se está acelerando. Todos los cambios tienden a ir cada vez más deprisa. Ayer creo que fue Martín el que puso la explosión de productividad, de producción con la revolución industrial, ¿no? El palo de hockey de riqueza, nada, 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 y de repente un crecimiento exponencial. Pues eso lo ves en muchos ámbitos. Se suele decir que investigación científica se produce cada año más que lo que se ha producido, pues yo qué sé, en los 10, en los 100 años anteriores. Cambios culturales, pues un poco lo mismo. Cada vez cambia todo y cambia más deprisa. De tal manera que cambios de moda, que ahora dices, bueno, en una temporada ya todo distinto. Y dices, bueno, esto antes llevaba un par de años, antes 10 años, pues ahora todos los cambios van muy deprisa. Y una de las cosas que a mí más me preocupan de las instituciones y de la gente que confía demasiado ingenuamente en ellas, es decir, que son un poco conservadoramente hayekianos y solo ven el lado conservador y no el lado peligroso, es que las instituciones pueden ser estructuras de opresión. Es decir, son modos de coordinación social, pero la coordinación a veces es para oprimir a la gente. Entonces, el ejemplo más claro es el sistema de castas en la India. Es una institución social, todo el mundo sabe que es un sistema y lo sigue estrictamente, pero al final es para que unos opriman a otros. Y podemos decir si el consenso socialdemócrata es la institucionalización de una serie de ideas que los liberales decimos, leñe, esto es un sistema que no funciona y que todo el mundo parece creer que sí y a ver cómo lo cambiamos. ¿Vale? Lo que diría Hayek, bueno, el Hayek que no es conservador pero que advierte, o lo que dicen los conservadores es, vale, pero cuidado con intentar cambiar o eliminar una institución, sobre todo si no entiendes cómo funciona, o si tienes un conocimiento superficial de la misma, si no sabes para qué sirven las cosas. Ten cuidado a la hora de hacer ingeniería social, porque es peligroso. Hay un ejemplo en una película de Lars von Trier, que no me acuerdo cuál es, igual os acordáis vosotros, en los que hay un campo y hay unos árboles al final del campo. Y no me acuerdo por qué esos árboles como que les molestan. Quizá es porque quieren que el campo sea más amplio para tener mejores vistas, o para si tienes un tractor que no se tenga que parar y luego darle la vuelta y seguir arando otro campo que haya por detrás. Entonces dice, pues vamos a tirar estos árboles porque parece que no sirven para nada. El problema es que no han pensado lo suficiente para qué pueden servir esos árboles. Esos árboles resulta que sirven para cuando hay un viento muy fuerte, que no ocurre todos los años, sino que ocurre cada mucho tiempo, que no se lleve la tierra. Y es que la tierra, el viento cuando es muy fuerte, se lleva la capa superior de la tierra, que es lo que hace que esa tierra sea fértil. Entonces, en el momento que quitas los árboles, basta un tornado de estos o un viento muy fuerte, es algo que no pasa frecuentemente, pero que cuando pasa te ha destrozado el suelo para mucho tiempo. Entonces, al analizar culturas que nos parecen muy primitivas, hay que tener mucho cuidado de decir, quizá haya un motivo que no entendemos y que ellos tampoco saben, porque no se lo han explicado o porque el conocimiento a veces se transmite mediante metáforas o mediante historias, mediante mitos, que no te dan un razonamiento científico, pero que hay una razón de ser. Insisto en que es importante la palabra quizás, que se plantee como posibilidad. Hay veces que pueden ser simplemente absurdos, que están ahí,
por nada, porque a alguien se le ocurrió, lo puso ahí, ha seguido teniendo éxito y nada, y lo podríamos quitar o incluso vendría bien que lo quitáramos, ¿vale? Las instituciones no están en nuestros genes, en el sentido de que no están grabadas en nuestro genoma, sino que son del mundo de la cultura. Nuestros genes producen cerebros que son capaces de aprender, que son capaces de imitar. Y al imitar, generamos el mundo de la cultura, al imitar y al innovar. Pero no están grabadas en nuestros genes, no está grabado en nuestros genes el lenguaje en detalles concretos. Se supone que hay un instinto del lenguaje, aunque esto está muy discutido en las versiones de Chomsky e incluso de Pinker, hoy están ante muchas críticas que a mí empiezan a parecerme muy sólidas de que el lenguaje es más cultural, cada vez tiene más componentes culturales, o sea que la explicación cultural cada vez es más convincente. Hay aspectos genéticos, pero cada vez probablemente son menos importantes, menos relevantes, ¿eh? Y las ideas del derecho y las ideas del dinero, pues igual, no están en nuestros genes. Tenemos que aprenderlas de otros. Entonces, el debate aquí es, si os interesa el mundo de la evolución biológica y cultural, es ver cómo la naturaleza, por llamarle naturaleza, o la esencia humana, se mueve entre dos mundos. Popper diría tres, el mundo tres, pero bueno, es el mundo de la naturaleza, o el nature, y el mundo del nurture, o la nutrición, o lo que es crianza. Entonces, el mundo de lo innato, frente a lo aprendido, experimentado o lo que te han educado. La genética frente al ambiente o el entorno. Aquí habría dos grandes campos para entender la mente humana, que serían el campo de los genes, sería lo que estudia la psicología evolucionista. La psicología evolucionista, que en Latinoamérica a veces tienden a llamarla psicología evolutiva, pero el problema es que la palabra psicología evolutiva ya la cogieron los psicólogos del desarrollo infantil. Pues os sugiero que la llaméis evolucionista. Estudia, bueno, la mente humana, incluso aunque no haya cultura, qué estructuras, qué tendencias, qué predisposiciones tiene, que ya son innatas y que están en los genes. Entonces eso sirve para explicar ciertos rasgos universales o más o menos universales, porque siempre hay, insisto, diversidad, siempre hay variedad, ¿eh? Y también la psicología evolucionista puede explicar diferencias, por qué los hombres son distintos de las mujeres, ¿eh? Por qué sus estrategias reproductivas pueden ser distintas. Entonces, por un lado están los genes y la psicología evolucionista, y por otro lado están la cultura y los memes. Entonces, el debate científico actual es investigar estas dos cosas y ver cuál tiene más peso, cuál influye más. Hasta los años 70, básicamente, el pensamiento sociológico y quizás psicológico dominante era que todo era cultura. Era todo muy progre, todo era entorno, todo era educación. ¿Quién promovía eso? Pues gente que era bastante progre y que se movían en el mundo de la cultura. Luego decían a todos, nosotros somos los importantes, escucharnos a nosotros. Nosotros somos educadores, todo es educación. Ha llegado a haber ejemplos totalmente aberrantes, como un niño judío al que al hacerle la circuncisión, pues el rabino se le fue el cuchillo y le rebanó medio pene. Y entonces les dijo a los padres, esto no es una anécdota, esto es real. Bueno, es una anécdota en el sentido que solo es un caso, pero... bueno, pues se me ocurre que lo que podemos hacer es, ya el pene no hay manera de reconstruirlo, al menos con las técnicas que había entonces, se lo quitamos del todo y le construimos una vagina, que es algo relativamente fácil. Y ustedes le educan para que sea niña, o sea, como si fuera una niña. Y lo hicieron así, los padres. Y esta persona, cuyo nombre no recuerdo, pero lo podéis buscar en internet y seguramente os salga fácil, dice que el mayor alivio de su vida fue cuando sus padres le contaron la verdad de lo que había pasado y le dijeron, en realidad eres un niño. Y él, toda la vida me he sentido raro, toda la vida he pensado que era anómala, toda la vida he pensado que era un niño y no sabéis al menos lo que me alivia el que me digáis que lo soy. Ahora puedo vivir como un hombre, con el accidente de que no tengo pene o lo que sea, pero o sea que hay partes innatas que por mucho que te quieran influir no van a cambiar, ¿eh? No van a cambiarte lo que eres o lo que sientes. Más cosas. Parte de la discusión de genes y memes es, ¿los genes y los memes son enemigos? ¿Van en contra unos de otros? ¿O pueden ser, digamos, amigos y cooperar? Un caso en que los memes pueden ser enemigos de los genes puede ser una secta en la que al final pues todos se suicidan, ¿no? Todas estas sectas locos que se van a cualquier sitio apartado
y tienen un líder muy carismático que quizá en el momento final, cuando ya ve que no tiene salida, pues, o sea, han pasado, ¿no? Sectas, ya no me acuerdo los nombres, pero que se han acabado suicidando todos, suicidando porque creían, probablemente les prometieron que iban a acceder a un plano de existencia superior, o que había una nave que estaba detrás de Júpiter escondida esperando para llevarse a los que estaban dispuestos a cometer el viaje astral. Entonces, estos son memes, son ideas que se implantan en la cabeza de la gente se las cree, y si entiendes la mente humana como la explican bien los austriacos, la gente actúa no según las cosas que sabe, sino según las cosas que cree saber. Luego actúas racionalmente en el sentido de que esas son tus razones, son absurdas o son acientíficas o son incorrectas o irreales, pero son sus razones, ¿no? Entonces, esos memes habrían destrozado esos genes si es que esos genes todavía no se habrían reproducido. Y así se pueden analizar, pues, qué ideas, nosotros podemos decir, el socialismo es un meme, pues que es dañino, o que al menos es dañino en las circunstancias actuales. Hay grupos pequeños en los que algo parecido al socialismo, un socialismo como a pequeña escala, como, yo qué sé, una comunidad monástica, ¿no? Un convento donde nadie tiene propiedad individual y donde hay un abad o alguien que manda, que es el que dice qué es lo que hay que hacer, y hay una planificación que es siempre la misma y ya está, ¿no? Me está aplaudiendo Pablo, ya, 5 que sí. Esos son ejemplos de memes que podemos decir que son dañinos, y estamos nosotros en lo que se dice que es el mercado de las ideas. A mí la expresión el mercado de las ideas no me entusiasma nada, porque las ideas, más que comprarse y venderse, que también lo hacen, se pelean para matarse. O sea, estamos en la guerra de las ideas, en la batalla de las ideas, y lo único que decimos es que nuestra batalla es no violenta, en el sentido, sino que no luchamos contra el portador de las ideas, aunque nos gustaría partirle la cara quizá a veces, nos retenemos, pero luchamos contra sus ideas, y si hace falta le decimos que son idioteces o que es un idiota o lo que sea, o no. Bueno, pero que hay una guerra de las ideas. Pero por otro lado, los memes pueden ser útiles para los genes. Obviamente, todo el mundo de la cultura, que es conocimiento científico, que es conocimiento tecnológico, son avances que se van acumulando y que sirven a esos genes, pues, para resolver problemas de cómo conseguir alimento, cómo conseguir que no te coman, cómo conseguir tener mejores viviendas para defenderte de las condiciones externas. Un uso que a mí me parece fascinante de los memes es cómo sirven para aglutinar grupos y para coordinar grupos. Entonces, ahí están las ideas hayekianas de que los grupos que tienen mejores memes se coordinarán mejor, cooperarán mejor, tendrán más éxito evolutivo, se harán más ricos, más poderosos, tendrán más población y tenderán a sustituir o a desplazar pacíficamente o incluso violentamente, porque el proceso evolutivo ocasionalmente es violento o frecuentemente es violento, como queramos verlo. Luego, los memes pueden servir para el éxito social. Y un ámbito que a mí me parece especialmente divertido, y con esto acabo, es que hay memes absurdos o falsos o arbitrarios que pueden servir para estas cosas. Entonces, muchas ideas o religiosas o ideológicas o de otro tipo sirven como si fueran uniformes. Dice, yo tengo estas ideas, pues esto significa que pertenezco a este equipo. Igual que el Real Madrid va de blanco y el Barça va de blaugrana, el cristiano, su equipo, la indumentaria de su equipo es Jesús, la Virgen, Dios, la Trinidad y esas cosas. El islámico, islamista, musulmán, Alá, Mahoma, ir a la Meca, el Ramadán y esas cosas. Son sus ideas que en parte pueden tener su funcionalidad, la funcionalidad del ayuno está estudiada y la funcionalidad de estas cosas, pero que en parte también son arbitrarias, como que ir de blanco o ir de rojo o ir de azul es relativamente arbitrario, con tal de que sea distinto que el equipo contrario. Igual que tú tienes una bandera, entonces el enemigo no puede tener la misma bandera, porque si no, y el mismo uniforme, porque si no acabas peleándote y no sabes con quién te estás peleando. ¿Vale? Y con esto ya os he lanzado un montón de ideas y ahora pasamos a preguntas, debate, lo que queráis. ¿Vale? Venga, instituciones. Acá. Hola, gracias Paco por la presentación. Pero levantad la mano si no lo veo. Sí.
Yo tenía una pregunta, bueno, a ver si me aclaras si esto lo he entendido bien. Era sobre el proceso creador y desarrollador de las instituciones y más en concreto sobre la corrupción de las instituciones. Entonces era una reflexión, me dice si es correcta o no, que cuando el proceso creador o desarrollador es espontáneo, no planificado, tiende a ser perfecto, y que cuando es planificado o centralizado es cuando se corrompen las instituciones. ¿Puede ser correcto o...? Yo diría que ahí hay leyes de tendencia. Fíjate que en el proceso no planificado necesitas que mucha gente participe a la vez. Estás como dejando que todo el mundo participe y ahí no hay una coacción, no hay una violencia. Luego, no hay nadie que pueda imponer sus intereses a los demás. No hay nadie que pueda decir, esta es la institución porque yo la he pensado, y en el fondo no, lo que no te está diciendo es, yo la he pensado y es la que me viene bien a mí. Y os la voy a imponer a los demás. Cuando todo el mundo la usa libremente, voluntariamente, es porque ha visto una determinada utilidad. Por ejemplo, yo suelo decir sobre el dinero. Lo bueno del dinero como algo evolutivo es que tú lo usas si quieres y si no, no. Aviso, el que no quiera usar un dinero, pues como el oro cuando era, se está, digamos, aislando, pero se está aislando libremente, nadie le impone ningún uso del dinero. Pero cuando llega Papá Estado y dice, y el dinero es este y lo certifico yo y lo produzco yo, o los impuestos me los tenéis que pagar en esto que me lo estoy inventando yo, ahí ya debería sospechar que hay un interés creado. O sea, hay los dos problemas, el problema de información y el problema de incentivos. Una solamente pensando, quizás resulte que sea el más listo de todos y todos los demás son una panda de borregos que desgraciadamente socialmente a veces pasa. La idea de memes, alguien podríais decirlo, oye, esto de memes e imitar, al final somos todos borregos, todos siguiendo a alguien sin saber por qué le seguimos. Igual resulta que hay un pastor o nos está llevando como en una estampida al precipicio. Luego, que un genio quiera mejorar una institución, pues quizás sea verdad, pero hay que tenerlo ahí cuidado. Pero luego los intereses, aparte de los incentivos. ¿Por qué nos llevas en esta dirección? ¿Por qué nos quieres imponer esto en vez de proponer? Bueno, muchas gracias, profesor. Yo tengo dos preguntas. Quizás se salen un poco del tema de la evolución de las instituciones, pero sin embargo me parece que se relacionan, que son de un carácter, digamos, epistemológico. Ya veo que algunos quizás me tilden de tibio, pero me gustaría saber su opinión sobre la tesis popperiana de que para que haya conocimiento y cognición tiene que haber tradición, tiene que haber una serie de valores tradicionales, y en segundo lugar sobre la idea popperiana también de que el conocimiento y la evolución de las ideas es muy similar al proceso evolutivo, digamos, pues darwinista. Y bueno, en ese sentido también, usted que es físico, me gustaría saber si hay una comparación entre la evolución, digamos, de la física, de las ciencias naturales como un campo del saber y bueno, cómo se aplicaría o las similitudes con las ciencias sociales. Sí, no, tiene que ver con lo que hemos visto y es muy interesante. Yo me he fijado más en las instituciones como conocimiento para la coordinación social, pero tú ahora me enfatizas el aspecto, digamos, científico-epistemológico, que también es correcto. Popper, cuando empieza a escribir, ¿contra qué escribe Popper? Yo creo que para entender a la gente es muy importante entender contra qué o contra quién escriben. Popper escribe contra los justificacionalistas, por llamarlos de alguna manera, o contra los que tratan de argumentarlo todo y ponerle una base ultra sólida y deducir a partir de ahí, decir, ya está, esto es sólido, esto está totalmente certificado, esto es seguro. Entonces Popper dice, la ciencia no funciona así, descriptivamente, y además es que no puede funcionar así porque el conocimiento es falible. Entonces, sino la ciencia lo que va a hacer es acumular conocimiento, acumular ciertas tradiciones y luego va intentando corregirlas sometiéndolas a prueba. Solo que en el caso de la ciencia, la prueba la realizan, digamos, profesionales, los científicos. Los científicos al mismo tiempo producen las nuevas ideas y se las intentan cargar. Un buen científico, yo suelo decir, es el que hace ambas cosas. Pero dado los sesgos humanos, los científicos tienden a proponer una teoría o una idea, enamorarse de ella e intentar convencer a los demás de que es correcta y dejar que sean los demás los que se las carguen, y cuando se la cargan no reconocerlo. Insistir, pasarse años diciendo que la reserva 100% es lo que tiene que haber, que la reserva fraccionaria es un fraude, porque es tu idea que has lanzado a los demás.
y aunque te la pones a prueba, los demás las destrozan y tú no te das por enterado, ¿verdad? Estoy criticando a Jesús Huerta de Soto. Yo mismo defendí la idea del 100% cuando no sabía de estos temas, pero vamos. Pero es esencial. Las ideas popperianas están muy bien. El mundo de la física avanza igual. Para que veáis, la evolución es una idea tan potente que se ha aplicado no solo a entidades biológicas y culturales, sino que hoy día hay ideas evolutivas en física. Es decir, ¿por qué el universo es como es? ¿Por qué resulta que parece que hay una cosa que se llama principio antropocéntrico, que esto está fine-tuned, afinado para que existamos nosotros? Lo cual no es del todo cierto, pero bueno. Entonces, la gente dice, un creador omnipotente y benevolente que nos puso todo para que funcionara bien y pudiéramos existir nosotros. Pues los cosmólogos han dicho, pues no, lo que pasa es que es posible que haya múltiples universos con distintos parámetros, distintas características, distintas interacciones y que nosotros vivimos en el adecuado. Y que estos universos además puedan reproducirse mediante procesos de Big Bang o a través de agujeros negros. Entonces hay esa multiplicidad de universos, que no tiene por qué ser infinitos, pero sí muchos. Algunos funcionan en el sentido de que permiten la vida y otros no, y nos permiten la vida más inteligente. Entonces la evolución al final se aplica a todo y es un principio explicativo muy, muy potente. Popper tiene problemas como que Popper, los físicos le han dicho que bueno, que lo suyo es un ideal, pero que en la realidad no va así, la gente trata de justificar teorías en vez de cargárselas. Al menos ahí Popper es bueno en el sentido de que si es que lo que hace es cargárselas para ver si resisten, y que Popper inicialmente no sabía nada de evolución biológica, es curioso. Popper propone procesos que no se da cuenta de que son evolutivos, pero dice que la teoría darwiniana no es científica, porque él decía que no era contrastable, que no era, ¿cómo se dice? Demostrable que no, al revés, ¿cómo se llama? Falsable, la idea que no era falsable. Los biólogos tuvieron que decirle, sí, claro que esto es falsable, si encontráramos un fósil en un sitio donde es imposible a priori que pudiera estar, eso sería un mecanismo de falsación. ¿Vale? Venga, ¿más? Sí, buenos días. Yo, viendo un poco que has hablado más acerca de las instituciones sociales, culturales, quería saber qué opinión te supone a ti las instituciones políticas, ¿no? La concepción que tú tienes, pero sobre todo para entender el funcionamiento de las instituciones públicas en relación a las instituciones sociales, ¿no? Es decir, en qué medida las instituciones sociales pueden influir en las instituciones políticas, es decir, a instituciones políticas fuertes, menos influencia de estos fenómenos culturales, ¿no? Sobre todo por los fenómenos que hemos visto no solo en Europa, en América Latina. Tu pregunta es muy interesante y es que es algo que se me ha ocurrido mientras preparaba la charla, es decir, voy a añadir para provocar lo del gobierno y mira, hasta has sacado tú lo de la política, porque las tres instituciones básicas, la familia la vamos a tratar esta tarde, pero las tres típicas que pone Popper y Hayek y que decimos siempre son el lenguaje, el dinero y el derecho en general. Los liberales enfatizamos el derecho de propiedad, o sea, las normas, digamos, liberales, pero todas las normas de derecho son instituciones. Pero si te fijas, estas tres no definen necesariamente un grupo, digamos cerrado, con una barrera de pertenece al grupo y el resto no, sino que un lenguaje ideal te podría servir para comunicarte con cualquiera, con los miembros de tu grupo o que no, aunque los lenguajes tienden a utilizarse como instituciones políticas, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Cataluña, pero no solo en Cataluña, en muchos otros sitios, sino que el lenguaje se utiliza como herramienta o institución política de diferenciación. Nosotros, los que hablamos este idioma, contra los que hablan este otro idioma, y así nos separamos. El dinero mejor es el que es más universal, el que te permite comerciar no solo con el vecino, sino con extranjeros. Pero la realidad del dinero es que se utiliza como herramienta política y al final hay un banco central de un Estado y la gente tiende a aceptar el dinero de su país más fácilmente que el dinero de otros países. Y el derecho igual, ojalá hubiera una especie de derecho universal, una ética de propiedad privada y principio de no agresión con la cual puedes relacionarte con todos. Pero el derecho al final tiende a ser algo más politizado. Y las otras instituciones, las políticas, los mecanismos o los organismos de gobierno, las elecciones democráticas serían una institución, o la monarquía absolutista era una institución en su momento, era una forma de hacer las cosas generalmente aceptada y que se podía creer o la gente estaba convencida de que funcionaba. Entonces, a la hora de analizarlas, yo creo que los liberales y los economistas austriacos deben ir más allá del enfoque meramente individualista y meramente de relaciones sociales con cualquiera, sino que deben empezar a pensar en grupos. ¿Por qué existen los grupos? Yo lo suelo contar en otras charlas.
no solo para comerciar y para compartir conocimiento, sino para defenderse juntos. Un problema crucial es la guerra. Entonces, para defenderse juntos tenemos que estar unidos y unidos contra otros. Luego, ya existe una unidad política. La otra idea es que además nos ayudemos internamente cuando tengamos un accidente, una enfermedad, algún tipo de fluctuación aleatoria, ¿vale? Y en el momento en que existe un grupo, los grupos tienen estructura. Los grupos no son simplemente masas o conjuntos de individuos tirados ahí al azar, sino que desarrollan sus propias instituciones, sus propios mecanismos de gobierno, y eso es lo que llamaríamos instituciones políticas. Elecciones, parlamentos, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Y entonces el problema es, la crítica que hacemos los liberales es las instituciones políticas a menudo son disfuncionales y a menudo están capturadas por grupos de interés y frecuentemente se corrompen. Luego esa es la crítica que hacemos a esas instituciones. El anarcocapitalista va a decir, hay que cargárselas del todo, porque si no vuelven a nacer y como malas hierbas no hay manera de pararlas. El minarquista trata de decir, a ver si las optimizamos, a ver si conseguimos que sean instituciones funcionales, que funcionen. Entonces, esto es un debate interesantísimo. Pero lo importante es no ignorarlas, no decir que las instituciones son solo las tres primeras, sino que las instituciones políticas también son instituciones. El problema es que tienden a funcionar mal. ¿Y cómo hacemos que funcionen bien? ¿O cómo nos las cargamos y por qué las sustituimos? Es decir, el ANCAP, que se lo quiere cargar todo, pues que diga, vale, pero ¿qué lo sustituye o qué habrá nuevo? Sí, lo siento, ya le toca el turno a Juan Ramón. Sí, ya... Hemos empezado más tarde, esto no es justo. Bueno, no lo sé. Venga. Sí, depende, es voluntario. ¿Le quieres regalar minutos a Capella? ¿Cómo? Vale. ¿Qué ha dicho? ¿La mía es larga, entonces qué? Es que ¿Eso es una justificación? Sí, rápida. Paco, una pregunta muy rápida. Hace poco salió un paper de unos matemáticos, bueno, realmente al final no salió, lo vetaron, Ah, sí, que estudiaba la variabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, ya que tú eres físico y tienes conocimientos, tienes unos ciertos conocimientos en matemáticas, quería preguntarte tu opinión acerca de ello y si el planteamiento de estos científicos tiene empaque o no. Sí, bueno, es un artículo para que veáis como una institución, algo que idealmente, como la ciencia, debería ser muy bonito y tener unos criterios de funcionamiento claros y limpios, luego se corrompe porque los humanos tienen sus intereses y sus miedos. Entonces, una idea es que se busca responder a una pregunta. ¿Por qué hay más hombres que mujeres en puestos de poder o premios Nobel o grandes artistas o grandes intelectuales? Entonces, una respuesta inicial malvada, puede tener su parte real, es el patriarcado, la exclusión de la mujer, que tiene gran parte de realidad históricamente. Otra siguiente respuesta más genética es el hombre es en promedio más capaz que la mujer, al menos en ciertos ámbitos, luego en esos ámbitos tenderán a destacar más los hombres. Y otra respuesta que creo que es más acertada es el hombre y la mujer probablemente en promedio son iguales o las diferencias son muy pequeñas en muchos ámbitos, pero la dispersión de rasgos es mayor. De tal manera que lo que decís las mujeres de todos los hombres sois iguales, lo siento, pero es al revés. O podría ser al revés. Resulta que las mujeres son más iguales, mala palabra, son más mediocres, son más uniformes, es decir, hay menos diferencias entre mujeres, con perdón. Esto no es cierto, las hay espectacularmente guapas. Bueno, mientras que los hombres son más geniales, pero también más totalmente tontos, totalmente gilipollas, ¿eh? Entonces dices, ¿por qué ves más premios Nobel? Porque estás viendo la cola de la distribución en un extremo y no te estás fijando que hay más hombres en la cárcel, más hombres que se suicidan, más hombres que tienen algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de eso. Entonces, una de las cosas que explica la dispersión de rasgos es que la mujer, psicología evolucionista de diferencias del sexo, es el selector en la pareja. La mujer es selectiva. El hombre debe competir por la mujer y a la hora de competir, cuando empiezas a competir, generas unas presiones para mejorar
que como esas mejorías no están garantizadas, hacen que los individuos que están compitiendo entre sí, su curva de distribución de rasgos se aplane, se extienda, porque si no tendrían a ser más iguales y no competirían. Luego se genera esta curva. Luego hay explicaciones que a mí me parecen relativamente correctas, luego habría que profundizar a ver si esto es... Y les han dicho que ese paper pues, que no lo podían publicar porque era políticamente arriesgado y que no les gustaba. Entonces ha sido el último mini escándalo así científico. Sí, triste, pero... ¿Vale? Venga. Hola. ¿Qué? No, Rayo tiene una pregunta. Pues vale, pero tienes que venir entonces. Ve viniendo mientras preguntan. Si te parece... No te preocupes. No te preocupes, que a ti te dejan acabar 5 minutos tarde. ¿Por qué te parece que las instituciones culturales cambiaron con mucha mayor velocidad en el siglo XX respecto a los anteriores siglos? Porque ahora hay mucha más capacidad de producir y mucha más capacidad de transmitir, o sea, todo lo que es medios de comunicación. Y no solo eso, también porque se han relajado ciertas costumbres de control social. Es decir, ciertas cosas se van permitiendo que antes no eran aceptadas. O sea, todo el proceso de aceleración es tecnológico y social, cultural también. ¿Vale? Venga, gracias.